Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vámonos a nuestras crónicas portuarias. El día de hoy platicando de nueva cuenta con el ingeniero Julio César Mejía Arce. Él es gerente junior para asuntos de aduana y comercio exterior de Hutchison Ports y Cabe, donde pues, nos va a seguir platicando sobre toda la documentación legal que se requiere para que una empresa pueda prestar servicios en el puerto. De la misma forma, también nos estuvo explicando la vez anterior, bueno, los contratos que tienen en este caso estas empresas para poder operar en las actividades portuarias como tal. Y también nos quedamos pendientes con él que nos iba a dar la explicación ya también de lo que se requiere para el manejo, el uso, el almacenamiento de todos los artículos provenientes del comercio exterior que tiene que ver netamente con aduanas. Pero mejor escuchar en la voz de Julio César Mejía Arce la explicación. Julio César, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a ti y a tu auditorio. Efectivamente, en la última colaboración estábamos hablando de estos dos documentos fundamentales y necesarios para que una terminal pueda operar dentro del puerto. Ya hablábamos en la ocasión anterior del contrato de cesión parcial de derechos, que es este documento que proporciona la CIPONA a los particulares para que puedan operar. Y lo asemejábamos a una plaza comercial en donde la Cipona sería el administrador de esa plaza comercial y los particulares fuésemos, los concesionados fuésemos, digamos, los inquilinos de esa plaza en donde se nos otorga un lugar para donde podamos operar. Claro, cumpliendo con una serie de requisitos que son a través de licitación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si ya contamos con ese espacio dentro del puerto, lo que necesitamos también es este permiso para poder operar y sobre todo mercancías de comercio exterior, ¿no? Y que le llamamos es la autorización para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. El artículo 14 de la ley aduanera establece que estas actividades de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior le compete a las aduanas, ¿no? Y los recintos fiscales son esos lugares en donde la autoridad aduanera realiza estas actividades, más la carga y la descarga de mercancías de comercio exterior, la fiscalización y el despacho aduanero de estas mercancías. De igual manera, el artículo 14A de esta misma ley aduanera indica que los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble que colinde con un recinto fiscal o se encuentre dentro de un recinto portuario, como es nuestro caso, y puede solicitar a la Agencia Nacional de Aduanas de México este tipo de autorizaciones de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. Y en este caso, a ese inmueble, ¿no?, que tiene esta autorización se le denomina recinto fiscalizado, ¿no? Hutchison Ports y Cabe obtuvo su autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en 1995. Para obtener una autorización como esta, se debe acreditar ser una persona moral, bien constituida, solvencia económica y capacidad técnica, administrativa y financiera para prestar estos servicios, estar al corriente de las obligaciones fiscales, evidentemente, acreditar el legal uso o goce del inmueble, que sería el contrato de cesión parcial de derechos que ya platicamos, y un programa de inversión a desarrollar, ¿no? Y algunos otros documentos que puede establecer la Agencia Nacional de Aduanas. Estas autorizaciones se otorgan hasta por un plazo de 20 años, el cual podrá prorrogarse hasta por un plazo igual, cosa que en el caso de Hutchison Ports y Cabe ya sucedió. Una vez que Hutchison Ports y Cabe obtuvo esta autorización para manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, tiene que cumplir con una serie de obligaciones que establecen la propia ley aduanera en sus artículos 15 y 26, y que de manera general son: tienes que pagar un derecho, ¿no? Por esta autorización, acorde con el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, la cual se actualiza cada año en la resolución miscelánea fiscal, y evidentemente se paga cada año.
pagar mensualmente un aprovechamiento del 5% de los ingresos obtenidos por la prestación de estos servicios, es decir, de lo que nosotros cobramos cada mes por estas actividades, tenemos que darle al gobierno, en este caso la ANAM, la Tercera de la Federación, perdón, el 5% de nuestros ingresos brutos. Tenemos que garantizar anualmente el valor fiscal de las mercancías almacenadas, pues evidentemente para que cualquier situación que suceda podamos responder por esas mercancías. También debemos contar con circuito cerrado de televisión y un enlace electrónico que permita a la Agencia Nacional de Aduanas llevar un control de inventarios de las mercancías que tenemos almacenadas. También tenemos que prestarle estos servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior a la propia autoridad de aquellas mercancías que ellos embarguen o las que pasen a propiedad del fisco federal. Nosotros debemos de prestarle estos servicios a la propia autoridad, ¿no? Oye, Julio, sí. Debemos No, a ver, nada más aquí, Julio, permíteme tantito, nada más para hacerte una pregunta al respecto. Entonces, se puede decir que ustedes llega un momento que fungen como tipo de fedatarios, se podría decir, son interventores en temas de aduana en determinado momento, porque tienen esa responsabilidad como tal, es lo que quiero entender. Pues de alguna manera somos una extensión de la autoridad en ese sentido, insisto, de guardar las mercancías, de custodiar esas mercancías, de entregárselas a quien se las debemos de entregar previa presentación de los documentos oficiales, que regularmente son los pedimentos. Entonces, de alguna manera somos coadyuvantes a la propia autoridad, ¿no? Y pues te decía, tenemos que cumplir con estas obligaciones y cosa que hacemos y prueba de ello es que, bueno, evidentemente este tipo de autorizaciones también pueden ser canceladas en su momento si no cumples con estas obligaciones que ya fueron descritas. Y Hutchinson Port, si cabe, pues siempre se ha ocupado de asegurar el estricto cumplimiento a esas obligaciones. Y prueba de ello es que en el 2018 se obtuvo la prórroga de su autorización por un plazo de 20 años más de operación, es decir, ya tiene su permiso Hutchinson Port, si cabe, hasta el 2039. Y entonces esto, pues, de alguna manera, se otorga, la propia autoridad lo otorga, pues, mucho con base en tus 20 años anteriores de operación y, pues, luego un programa de inversión que tú presentes a la propia autoridad. Entonces, todo esto afortunadamente fue satisfecho y, bueno, pues, contamos con ese. Entonces, este es el otro gran documento que necesitamos los particulares para poder operar. Y pues cada terminal portuaria que lo hace dentro de nuestro puerto de Veracruz, pues también tiene que contar con estos dos permisos o estos dos documentos que ya hemos descrito. Bueno, Julio, y además esto lo que da es una gran certeza, ¿no? La certeza para ustedes prestadores de servicio con sus clientes, con todos los demás, con quienes ustedes también operan todas estas mercancías, en este caso, bueno, pues las empresas navieras, las empresas de avituallamiento, etcétera, todas las empresas que prestan estos servicios a toda esta actividad logística y portuaria, pues ustedes les da la certeza completa de que ustedes están completamente bien instituidos y sobre todo legalmente trabajando y operando como marca la norma y como marca la ley, que eso es lo más importante, que haya una certeza, insisto, en el Estado de Derecho, porque aquí es donde se hace valer el Estado de Derecho, en este caso directamente con las actividades portuarias, específicamente hablando aquí en el puerto de Veracruz, Julio. Es correcto. A los usuarios y a los clientes, esta situación o estos permisos y sobre todo la prórroga de estos servicios les debe dar esa seguridad. Y no nada más eso, mi querido Jorge y público que nos escucha y que nos ve, sino nos permite de alguna manera ser generadores de empleos indirectos, ¿no? Para todos estos también cesionarios o
que están trabajando en el puerto, como son las empresas, las empresas que se dedican al amarre, las empresas que se dedican a todas estas actividades correlacionadas con lo que nosotros hacemos. Entonces, digamos que es un ganar-ganar para todos en términos de la seguridad, como tú dices, seguridad jurídica, pero también a la generación de empleos. Sí, por supuesto, se vuelve este círculo virtuoso, que es lo que insistimos cada vez que estamos platicando con ustedes, en nuestras crónicas portuarias que hacemos con este espacio, en la importancia que conllevan todas estas actividades del puerto de Veracruz, la actividad portuaria para el desarrollo en general, no nada más económico en general, de toda la sociedad, tanto veracruzana como mexicana, y ustedes en Hutchinson Ports, aquí directamente en ICABE, pues son la punta de lanza de todo esto que nos has venido comentando durante estos meses. Julio César, pues siempre es un gusto platicar contigo, no nos vamos a despedir, vamos a seguir en los próximos programas todavía con más datos interesantes que nos traigas aquí en nuestras crónicas portuarias. Julio, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Jorge, gracias a ti y a tu auditorio. Claro que sí, muchas gracias al ingeniero Julio César Mejía Arce, él es gerente junior para asuntos de comercio exterior y aduanas de Hutchinson Ports y cabe aquí en nuestras crónicas portuarias. Vámonos al corte, regresamos.